Buenos días, mi nombre es Cristian Sarmiento y esta vez vamos a ver un problema de la guía de problemas número 5 sobre movimiento circular uniforme. Bueno, lo primero que hacemos como siempre es leer completamente el enunciado para de esa manera darnos una idea de qué forma podemos solucionar el problema. Entonces, un pequeño bloque de 1 kilogramo de masa es atado a una cuerda de 0,6 metros y gira describiendo una circunferencia vertical a una frecuencia de 60 revoluciones por minuto, que podemos considerar constante. Calcular A, la tensión de la cuerda cuando el bloque se encuentra en el punto más alto de su trayectoria, y B, la tensión de la cuerda cuando el bloque se encuentra en el punto más bajo de su trayectoria. Además, tenemos unas preguntas conceptuales que nos dicen que ¿por qué es necesario decir que la frecuencia podemos considerarla constante? ¿Cuál es la dirección del vector aceleración en un punto cualquiera de la trayectoria? Y ¿es posible encontrar este movimiento circular uniforme en la vida real? Entonces, vamos a buscar los elementos importantes en este enunciado y el primero de ellos es que el bloque o la masa que se encuentra atada tiene 1 kilogramo. Además que se encuentra atada una cuerda de 0,6 metros. Eso lo que nos está indicando en realidad es el radio del movimiento circular que tenemos en cuestión. Y además se nos da la frecuencia, que en este caso es de 60 revoluciones por minuto. Entonces veamos un ejemplo en este GIF de cómo es un movimiento circular cualquiera. Entonces lo que vemos es que efectivamente se mueve de forma circular, que la velocidad es constante, que la aceleración siempre va hacia el centro, y lo que nos podríamos ahí preguntar es, si la aceleración es constante, ¿por qué la velocidad va cambiando vectorialmente? Eso lo que nos dice es que la velocidad sí va cambiando, pero solamente lo hace en dirección, porque la velocidad es un vector. Entonces veamos los datos. Tenemos que la masa es igual a 1 kilogramo, el radio, como ya dijimos, es 0,6 metros. Aquí una pequeña pausa. El diámetro es definido como la distancia entre los dos extremos de la circunferencia, y el radio como la distancia entre el centro de la circunferencia y cualquiera de sus extremos. Lo quiero aclarar porque en varios problemas les van a dar el diámetro y no el radio, y van a tener que dividirlo por 2 para poderlo encontrar. Y aquí tenemos que la frecuencia 60 revoluciones por minuto, es decir, 60 revoluciones en 60 segundos. Eso nos da una frecuencia de 1 por segundo a la menos 1, o 1 Hz. Es importante hacer esto porque en todos nuestros problemas lo primero que debemos hacer es poner todas las unidades en metros, kilogramos y segundos. Y finalmente la pregunta: ¿cuánto vale la tensión en el punto más alto y en el punto más bajo? Entonces, cuando se nos pregunta sobre la tensión, siempre debemos pensar que lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que nos debió haber dejado las dos guías anteriores sobre este tema. Entonces, en el punto más alto, ¿qué fuerzas tenemos interactuando? La primera de ellas es la tensión, que es la que hace la cuerda sobre el objeto a medida que va girando, y la segunda es el peso sobre la misma masa. Entonces, en este caso, las dos fuerzas van en la misma dirección, y por eso tenemos que tensión más peso igual a masa por aceleración. En el punto más bajo tenemos entonces que la tensión de nuevo va hacia el centro y el peso va en la dirección de la gravedad, es decir, hacia abajo. Entonces en este caso las dos fuerzas son opuestas, por eso tenemos que la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Eso nos dice entonces que, volviendo a la ecuación, que para encontrar la tensión necesitaríamos el peso, que está relacionado con la masa, es decir, que prácticamente lo tenemos, la masa la tenemos, y nuestro problema es calcular la aceleración. Entonces para eso recordemos las ecuaciones del movimiento circular, que son aceleración igual a la velocidad cuadrada sobre r. Esta velocidad lineal está relacionada con la velocidad angular mediante esta expresión, y si reemplazamos y hacemos eliminamos algunas variables, lo que tendríamos es que la aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, y esta velocidad angular es 2pi por f, como ya es bien sabido. Y entonces calcular la velocidad angular es simplemente 2pi por f, y f ya dijimos que era 1 Hz, entonces la velocidad angular va a ser 6.28 Hz.
Asimismo, la aceleración va a ser esta cantidad al cuadrado por el radio de 0,6 metros. Entonces lo que tenemos es que nuestra aceleración es 23.68 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, volviendo de nuevo sobre las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre, para calcular la tensión, entonces tenemos que en la masa de arriba, pasando la masa al otro lado de la expresión, pasa de forma negativa. Entonces tenemos la tensión es igual a la masa por la aceleración menos el peso. Esta masa es 1, la aceleración es 23.68 como recién la calculamos, menos el peso que es 10, porque la masa es 1 kilogramo. Recuerden que la gravedad en nuestro caso es 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, haciendo la resta, tenemos que la tensión es 13.68 newtons. Y para el B, que sería la masa abajo, entonces sería la tensión, en este caso el peso, como está restando, al otro lado pasa al otro lado de la expresión, pasa sumando, y tenemos entonces que la tensión es 33.68 newtons. Entonces esto en principio parece un poco antiintuitivo, porque si pensamos que la aceleración es igual en cualquiera de los puntos y también lo es la velocidad, ¿por qué deberían cambiar las fuerzas? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el movimiento circular uniforme es un movimiento que se balancea, que se sustenta, que siempre sigue una misma trayectoria. Entonces cuando se está en el punto, en la parte de abajo, la tensión tiene que balancear el peso que se le está haciendo hacia abajo. Igualmente sucede cuando está en el punto de arriba, en el que es la fuerza centrípeta la que lo tira hacia afuera, y de esa manera sigue manteniendo la velocidad circular. Entonces, ahora en las preguntas conceptuales se nos pregunta ¿por qué es necesario decir que la frecuencia podemos considerarla constante? Entonces, si vemos las dos ecuaciones de la velocidad y la aceleración, las dos tienen una dependencia con la frecuencia. Si esta frecuencia fuese variable, fuese cambiante, seguramente no tendríamos entonces un movimiento circular, sino tendríamos un movimiento en espiral, porque la aceleración sería una parábola, ¿no? Porque está al cuadrado, y la velocidad cambiaría de forma lineal. Entonces este movimiento sería algo así. Perdón. Luego se nos pregunta ¿cuál es la dirección del vector aceleración en un punto cualquiera? Bueno, yo lo dibujé en cualquiera de los puntos, elegí 4 puntos al azar, y simplemente, como recordamos de la clase del movimiento oblicuo, ahí lo que vimos era que la aceleración siempre iba hacia el centro de la trayectoria. Entonces aquí pues sucede lo mismo. En el caso, el centro de la trayectoria es exactamente el centro de la circunferencia. Y finalmente se nos dice, ¿es posible este movimiento circular uniforme en la vida real? Bueno, pues aquí les dejé 3 ejemplos. Uno es el ventilador, cuando está a una velocidad cualquiera, la 1, 2, 3 o el ventilador que tengan o conozcan. Generalmente estos ventiladores se mueven a velocidad constante. Otro es la rueda mecánica, ¿no? Y finalmente la rueda de bicicleta, cuando nos movemos a velocidad constante, estas ruedas de bicicleta también se mueven a velocidad constante. Pero finalmente no olviden revisar nuestras redes, donde allí encontrarán este ejercicio y de los otros compañeros y mucha más información para poder continuar en la materia. Gracias.